Así es como luce un entrenamiento de piernas eficiente para mí cuando no tengo mucho tiempo para estar en el gimnasio. Primero vamos a entrenar los isquiotibiales, siempre haciendo unas de 2 a 3 series de aproximación que no salen en vídeo. A mí en particular me gusta entrenar primero los isquios porque me hacen sentir las rodillas más cómodas y los ejercicios de cuádriceps en general se sienten mucho mejor. El ejercicio de isquios que escogí fueron los curl de femorales tumbados. Debido a la falta de tiempo que tenía para realizar esta sesión, no quería emplear mucho tiempo cargando varios discos para hacer un peso muerto rumano, o un buenos días. También porque para recuperarme de cada serie de estos ejercicios necesitaría más tiempo y entraría más cansado los siguientes ejercicios. Debemos tener en cuenta unos parámetros para ejecutar este ejercicio en particular. El primero, no dejar caer el peso. Debemos controlar al menos un segundo completo esa fase excéntrica. El segundo, estirar lo más que les permita el equipo con el que estén trabajando. En mi caso puse una almohadilla debajo de mi pelvis y otra en los talones creando más tensión en el punto final del movimiento. Ya teniendo en cuenta esto, hacemos 3 series lo más cercanas al fallo posible. No ser glotón con el peso nos puede ayudar a efectuar el ejercicio con mejor técnica. Una mejor opción para entrenar los isquiotibiales sería el curl de femoral sentado. No lo hice porque no tengo uno en el gimnasio al que voy. Pero siempre que tengan la opción de decidir entre curl tumbado o sentado, escojan el sentado. Permite un mayor estiramiento y por ende mayor estímulo en unos músculos tan tercos como lo son en mi caso los isquiotibiales. También una diferencia que he sentido es cuando el curl de femoral tumbado es de cable hay más tensión que cuando es mecánico. También hay que tener en cuenta que este ejercicio puede ser incómodo para algunas personas. Si este es tu caso, no hagas este ejercicio y busca una variante con la que te sientas cómodo, siempre y cuando la incomodidad sea del tipo biomecánico, no porque te pesa mucho el equipo y duele el músculo que se supone te deba doler. En este caso, practica más el ejercicio. Luego de 3 series efectivas del curl tumbado podemos pasar a calentar los cuádriceps. Escogí las extensiones de cuádriceps por el tema de tiempo. Es muy fácil subir y bajar el peso en este ejercicio, y no es agotador a nivel sistémico, a menos que seas Tom Plath. Él hacía de cada ejercicio una máquina de tortura, y además lo disfrutaba. Al menos yo no soy Tom Plath. Así que dejo las extensiones de cuádriceps para calentar y preagotar los cuádriceps. Aquí estaré haciendo unas 3 series de las cuales solo la última podría llamarse efectiva, pero tampoco es al fallo. Por supuesto hablo un poco con los gimbros pues uno no puede dejar que se mueran las relaciones importantes. Tus gimbros te podrían salvar la vida y siempre estarán ahí para entrenar y para provocarte levantar más peso y para reírse contigo de ti. Y teniendo los cuádriceps bombeados calientes y un poco prebotados, pasaremos a hacer una serie de aproximación de sentadilla hack y vamos al lío. Pautas en este ejercicio. Número 1. No llevar los pies tan adelante en el apoyo de la máquina pues no nos permitirá una flexión de rodilla eficiente. Número 2. Es preferible tener unos zapatos de suela dura. Lo ideal sería zapatos de levantamiento de pesas porque ayuda con la movilidad del tobillo, adelantar más las rodillas, por ende hacer el ejercicio más predominante de cuádriceps. Número 3. Adelantar las rodillas lo más que nuestra movilidad nos permita hacia adelante y también un poco hacia afuera. Permitirá una mejor profundidad, un mayor estímulo en la ejecución y al tener que abrir las rodillas al bajar, previene que colapsen hacia adentro, no porque vaya a significar un problema lesivo, pero sí evitará mayor reclutamiento de los cuádriceps y no es lo que queremos. En la sentadilla hack haremos 3 series efectivas, dejando solo 1 o 2 repeticiones en el tanque. Yo particularmente me beneficio tanto de altas como de bajas repeticiones en este ejercicio, pues de la forma en que lo hago me trabaja súper bien y siento el pump del que habla Arnold. Aunque si tu condición o falta de ella no te ayuda con las altas repeticiones, entre 5 y 8 repeticiones muy cerca del fallo tendrás el mismo efecto que 15. Lo importante es hacer bien el ejercicio y acercarse al fallo.
Ahora, si te quedaste hasta el final de este video, espero te haya servido de algo para esos días donde no tienes mucho tiempo pero aún no quieres dejar pasar el día de piernas. Suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y déjame en los comentarios tu opinión.